Vamos. Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que la paz de Cristo esté en cada vida, en cada corazón, cada hermano, cada hermana, cada persona, cada amigo, cada vecino que pueda escuchar en esta hora. Quiero compartir un pasaje y hay un llamado muy fuerte que el Señor puso en mi corazón, es un llamado al arrepentimiento. Y quiero leer un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 11. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, y ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel y a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras, a donde lo has echado a causa de su rebelión que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrita en la ley de Moisés, siervo de Dios, contra todo, porque contra él pecamos. Hasta allí nomás, hasta el versículo 11, el profeta Daniel hacía confesión a Dios por sus propios pecados. Pero no solamente por sus propios pecados, por su propia rebelión, sino también por los pecados del pueblo de donde él era, por el pecado de la nación de donde él era, por el pecado de los profetas, por el pecado de los sacerdotes, por el pecado de sus padres, dice allí, que él hacía confesión. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13 al 18, habla de que todos hagan arrepentimiento, hagan oración, hagan ayuno. Dice que los sacerdotes, los ancianos, dice, se vuelvan a Dios. Todo el mundo, el desafío era que todo el mundo se volviera a Dios. Cuando Dios prometió de que iba a destruir a Nínive por su rebelión, por su pecado, por su maldad, envió a un profeta, el profeta Jonás, y predicó en Nínive. Cuando él predicó, esa tierra creyó, se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Y dice la Biblia que Dios desistió de hacer lo que había dicho que iba a hacer. Había dicho que iba a destruir a Nínive, pero como se arrepintieron, Dios cambió de opinión. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios cambia de opinión. En Joel capítulo 2, versículo 13 dice, lacerados, rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y se apiadará y dejará bendición tras él, presente y libación para Jehová, Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia,
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir en los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, celoso de su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos es porque hay un beneficio, hay una bendición, hay un perdón. El pecado acarrea maldición, el pecado trae maldición, la falta de arrepentimiento trae maldición. Pero cuando alguien se arrepiente, dice la Biblia que Dios traerá bendición, traerá perdón. El Salmo 32, los primeros versículos dice: bienaventurado a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Hay una bendición para aquel que tiene un corazón dócil y sensible para arrepentirse de su pecado. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar, es adaptarse a los planes y propósitos de Dios, es cambiar el propósito de nuestra vida, de nuestra mente, mi manera de vivir. Arrepentimiento tiene que ver con volvernos a Dios, tiene que ver con una decisión interna, y desde luego esa decisión interna tiene que reflejarse exteriormente, porque yo puedo pedirle perdón a mi esposa porque la agredí, porque fui y tuve una mala actitud, pero si ella no ve cambio en mi vida, ¿de qué sirvió que yo le pida perdón? Y algunos cónyuges dirán: me pide perdón, pero mañana va a ser lo mismo. Es porque interiormente no hay un cambio. Y este es el desafío de Dios, que en nuestro ser, en nuestro interior, podamos hacer un cambio poderoso. Significa un cambio radical, una vuelta completa, dejar de servir a mi ego, dejar de servir al mundo, dejar de servir al diablo, dejar de servir al pecado, para ahora servir a Dios, exclusivamente vivir para Él. El arrepentimiento genuino produce un cambio de opinión en cuanto al pecado. Pecado es cualquier cosa que ofende a Dios, que transgrede las leyes de Dios y nos impide tener comunión con Él. Eso es pecado. Arrepentimiento produce un cambio de pensamiento y decisiones, un cambio de actitud. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de un favor de Dios sin merecerlo. Hablamos de alguien que no nos pagará conforme lo que nosotros merecemos, sino que será bondadoso, que será tierno con nosotros. Pero el desafío es apartarnos, es confesar. Lo más importante es confesar los pecados, tomar la decisión de abandonarlos. El fruto del verdadero arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve. Dios lo ve como malo, el pecado lo ve como malo. O sea, aborrecerlo, rechazar el pecado. Es confesar el pecado y apartarnos de él. El no tolerar el pecado. O sea, rechazar el adulterio, la mentira, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. El desafío del Señor es volvernos a Dios. Él dice: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Necesitamos tomar una decisión en estos tiempos de arrepentirnos de nuestros pecados. La gente no piensa que lo que pueda estar viniendo sobre esta tierra es consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Yo quisiera que pudiéramos orar en este momento unos instantes y pedirle a Dios que nos perdone. Nos arrepentimos de nuestros malos actos y decimos: Señor, queremos comenzar de nuevo, queremos comenzar a sembrar diferente. Padre bueno, en esta hora te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos ministres, que la unción del Dios vivo se manifieste, Señor. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú des convicción de pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a bendecirte.
Señor, nos arrepentimos de todo lo malo, de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que no te agrada de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús queremos sembrar bien, queremos caminar bien como a ti te agrada, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por el pecado de nuestra familia, por el pecado de nuestros gobernantes, por el pecado de nuestros líderes, Señor, por el pecado de el pueblo, Señor. Perdona en el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, bendícenos, Señor, que nuestros corazones puedan ser compungidos, Señor. Dios Santo, que nuestro corazón sea